ya un año de la pandemia, que creíamos que solo iban a ser unos pequeños meses y que todo iba a regresar a la normalidad. Y pues de todo este año pues han habido muchísimos cambios emocionales, de duelos, de cambios, hasta un simple saludo. Y ha habido pues, ha sido como una revolución de emociones. Uh-huh. Por eso en el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estamos ya después de un año, cómo nos sentimos emocionalmente y pues qué podemos seguir haciendo pues para seguir gestionando nuestras emociones que han sido las que más han cambiado durante esta época. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga. Y pues si nos están escuchando por Spotify, no olviden seguirnos, suscribirse en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues ya estamos aquí en este nuevo episodio. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Anita, muchas gracias. Igual muy feliz de volver a estar contigo en este nuevo episodio sobre las emociones después de, sí, en efecto, un año de la pandemia. Sí, porque aparte todos creíamos que iban a ser unos meses. Ajá. Y era así como de, sí, nos vemos pasando esto. O pasando esto ya hago tal cosa, ¿no? Sí, todo era como de, bueno, ya cuando pase la pandemia, pues ya va a ser otra cosa, y vemos, ¿no? Y todo era como alargar. Uh-huh. Ay, pero va a ser poquito, 2 meses o 3 meses, y pues, ¿no? Y no, o sea, me acuerdo, hace poco me estaba acordando, porque vi un meme en Facebook que decía, todo empezó con un puente y ya de ahí ya no regresé al trabajo, a la escuela, lo que sea. Y sí es cierto, no me acordaba que fue el puente. Y que el lunes, que dijeron, ya el lunes ya nadie sale de su casa y todos así como, ¿cómo? Uh-huh. Sí, al principio todos lo creíamos como una broma, ¿no? Como parte de, no sé, seguramente es un ratito como, no sé, algunas personas recordarán cuando fue la influenza, que fue así, son un par de meses y pues no había tanta protección con cubrebocas, uno que otro traía, ¿no? Yo recuerdo, y ya fueron hace muchos años, son como, ¿qué? 12 años sí, más o menos. 10, 12. Más o menos, entonces sí era como complicado, pero pues muchos creo que pensábamos que iba a ser así y no. No fue. Y dentro de todo esto pues han habido muchos cambios, como mencionaba, ha sido toda una revolución de emociones en el que dices, o sea, no entiendes qué está pasando, uh-huh, en lo que nos adaptamos, en lo que vamos perdiendo gente, o sea, desde cosas básicas que hablábamos al principio, de como un el saludo, ¿no? Sí, claro, y es que el saludo va como más allá de llegar y ser como afectuoso con alguien, es como parte de una educación. Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, desde pequeños nosotros nos habían enseñado, digo, ahora los chicos ya, de ahora pues, a los pandémicos, por así decirlo, sí, claro, ya será como el jao, ¿no? Con la manita, pero para nosotros era como incluso una etiqueta, ¿no? Uh-huh. El saber cómo dar la mano, cómo apretarla, el ser cordial. Y de pronto, cuando ya no lo haces así, cuando ya no te saludas o cuando ya no te despides con una persona, es como, ¿qué impresión le habré dado, no? Ajá. Y entonces viene este descubrimiento de emociones de, ¿lo habré hecho bien? Sí. O sea, ahora ¿cómo será el saludo, no? Cordial, ¿no? Una buena sonrisa. Ajá. Pero bueno, ya ni eso. Ni la sonrisa, porque a mí me pasa que veo a la gente, o sea, voy en la calle de cubrebocas y veo a alguien, y sonrío, pero después me acuerdo que no vio que sonreí. Sí, claro, sí. Sí te viene como no puede ser. Pues sí, a lo mejor tendríamos, o conforme pase el tiempo nos vamos a ir como adecuando precisamente uh-huh, a este tipo de situaciones. Y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido en el que también empezamos a detectarnos, ¿no? A introyectar mucho esta parte de las emociones, pero también a ciertos cambios físicos. No sé si te diste cuenta. Y creo que muchos lo han, pues, detectado, ¿no? Es en esta forma de alimentarte, uh-huh, en esta forma de querer tener cierta actividad física, en la forma en la que te relacionabas con otros, los que vivían en pareja, con sus parejas, con sus hijos incluso. Y yo creo que en muchas ocasiones nos empezamos a percatar que estábamos con perfectos desconocidos. Sí, justo era esto que estás mencionando era de lo que se hablaba mucho al principio de la pandemia, uh-huh, ¿no? De que es la primera vez que a lo mejor convives 24/7
con las personas que estés viviendo, con tu pareja, o si vives solo, pues contigo mismo. Pero, o sea, porque siempre tenemos que actividades, o sales y demás, pero aunque vivas con la persona, pues nunca convives 24/7. Es correcto. ¿No? Y entonces ahorita al principio era como ese descubrimiento de cómo nos vamos a llevar, cómo va a ser la dinámica aquí en la casa, los espacios y demás. Y también esa parte que mencionas de la alimentación, de la comida, de hacer actividades, como que todo el mundo estábamos de, bueno, vamos a estar en nuestra casa, pero hay que buscar hacer actividades, que hay que cocinar, que si siempre quisiste pintar, pues ahora pinta, que si querías ver series, ve todas las series que quieras, que clases de canto, pues toma clases de canto, toma ejercicio, o sea, como que todos buscábamos qué hacer para sentirnos útiles en nuestra misma casa. Sí, la realidad es que lo que acabas de tocar es muy importante. Es complicado que no nos hemos aprendido a conocer de manera individual, porque precisamente el estrés o esta cotidianidad del pararte a cierta hora, irte a la escuela, irte a trabajo, no te da el tiempo verdaderamente de autoconocerte, porque llega el fin de semana y ¿qué pasa? Pues llegabas cansado y decías, bueno, pues ya, sí, ahora sí voy a ver la serie que tanto quiero. Y te quedas dormido. Claro, porque estás cansado, ¿no? Y de verdad no disfrutabas como de una buena comida, una buena charla, un buen ejercicio, una actividad que verdaderamente te apasionaba. Pero yo creo que el punto crucial de todo esto, Anita, es ¿qué pasaba cuando ya habías realizado todas las actividades? ¿Y ahora qué? Ajá. Y entonces volteabas y a lo mejor veías a tu pareja que estaba pues en el celular, por ejemplo, y que también tenía una cara de hartazgo porque ya había hecho todo lo que se les había ocurrido. Y creo que tiene que ver un poco con el tema de que estamos tan en una vida, o estábamos tan en una vida de constante movimiento. Tan rápida. Sí, ¿no? Muy, muy, muy llena de ocupaciones, que no nos deteníamos a esta parte emocional, que era la más importante, ¿no? Es un trabajo que incluso creo que deberían de enseñarte en las escuelas. Sí. O sea, si tú aprendes a enfocarte en lo que tú quieres emocionalmente hablando, pudieras involucrarte mucho mejor con los demás. Sin embargo, pues el ser humano necesita tener una interrelación constante y por eso creo que viene el hartazgo. Sí, y aparte también lo manejaban como de, pues esa fuerzas, buscar algo. Sí. Y a lo mejor no todos lo querían hacer. Para algunos, lo que hablábamos antes, ¿no? Para algunos fue maravilloso estar en casa, quedarse encerrados, no convivir con la gente. Sí. A lo mejor se la pasaban antes de todo el día afuera y ahorita es momento de estar en casa, de conocer su casa, de conocerse, de conocer a los demás. Y les maravilló, ¿no? Y era padre para ellos. Y habían otros que, pues no, que no saben estar en casa, que les encanta estar afuera y entonces ahí empieza como este choque de que sí, qué debo de hacer o qué no debo de hacer, o cómo me debo de sentir ante esta situación. Sí, aparte viene como todo el proceso, ¿no? De higiene, porque yo me acuerdo que al principio era, pues las manos, lo que dure una canción de como La Flor, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Y de repente tú decías, ay, ¿eso qué? O sea, a mí me llegó a pasar, de, ¿por qué? A ver, la voy a cantar. Sí, o sea, era tanta pues tu soledad hasta cierto punto, o tu hartazgo de no hacer absolutamente nada, que decías, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Y entonces empezabas, ¿no? Sí. Yo lo llegué a hacer, la verdad. Y a lo mejor al principio era divertido, pero ya después decías, bueno, ¿y qué más? Y entonces venía la otra parte donde si tenías que salir por alguna necesidad básica, que era lo que te platicaba antes de empezar el programa, como ir al súper a comprar tus perecederos, como hacer ejercicio, ¿no? Para las personas que lo llegamos a hacer. O incluso para algunas cuestiones laborales de personas que pues tuvieron que seguir en su empresa normal porque no detuvieron esta actividad. Al regreso era una situación muy complicada y en el proceso también, ¿no? Y muy estresante. Demasiado, también. O sea, había gente que se te quedaba viendo porque decía, bueno, como porque sale a correr, ¿no? Ajá. O como porque sale, o sea, pues tiene que estar en su casa, el gobierno lo dijo, lo pidió. Pero pues no conocíamos cuáles eran las necesidades. El contexto, qué hay detrás de eso, ¿no? Creo que es importante, ahorita creo que nos hemos dado cuenta la importancia de la salud emocional, obviamente la salud física también, pero también la salud social.
y Sí, que sí, es la total. que, una de las que también se ha visto dañada, porque al aislarte de tu rutina, aunque haya sido aunque sea una rutina rápida y que todos Ujú. estábamos rápido, pero tenías como esta interacción con los demás, ¿no? Que ya veías que chocaban, o sea, siempre había como un tema de conversación, ¿no? Llegabas al trabajo o a la escuela o donde sea, pero encontrabas ese tema de conversación y platicabas con cualquier persona. Y ahora era como de, pues, bueno, lo podemos hacer por videollamada, pero pues no es lo mismo. O pues ya llevo días y no he platicado con alguien. O no es obviamente nunca va a ser lo mismo el hecho de platicarlo así enfrente y disfrutar esa plática y ver a alguien salir y demás, a estar por videollamada. Sí, no, pero aparte, o sea, ¿qué platicabas? Sí, ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, pues mira, fíjate que fui de la sala a la cocina y en la cocina me encontré con que había mucha despensa y pues a lo mejor me hice un platillo y me regresé a la sala a ver una serie. Entonces, Ah, ok. ¿de qué platico, Sí. no? O a lo mejor sí, pues también se incrementaron muchos temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la violencia Ujú. dentro de la familia, en muchos sentidos, desde la mujer hasta los niños, hasta pues las parejas en general, ¿no? Ujú. Porque no puedo hablar nada más de la mujer, porque también Sí. hubo casos de hombres que, o sea, entendía que pues también ellos pueden sufrir abuso. Ujú. Eh, pues bueno, eso es como de los temas más detectables, ¿no? Que creo que se hicieron como muy fuertes con el tema de la Sí. pandemia. Pero también tienes razón, o sea, esta parte de la interacción social que se necesita constantemente también se vio afectada porque si bien es cierto que de pronto te encierran, de De tener la una nada, rutina ¿no? constante de la nada, y vuelves a adaptarte, porque los seres humanos somos así, somos muy adaptables. Te adaptas a lo mejor despertarte un poquito más tarde de lo normal, Ujú. a lo mejor hasta había memes o videos chistosos en donde pues te conectabas y andabas en calzones, pero de aquí Sí. para acá estabas en Ya, corbata, ajá. ¿no? O bien arregladita, pero pues igual Sí, estabas en abajo ya, bata, sí, ¿no? sí. O shorts y chanclas. También es cierto que el volvernos a readaptar a esta cotidianeidad después de todo este tiempo, que sí fue exacto un año, puede, no sé, pero tengo la ligera sospecha de que nos llegue a ser seres un poquito irracionales, en el sentido en el que tengamos muy poca paciencia o muy poca Ujú. tolerancia Sí, a todo, a la frustración, al otro, al estar cerca, al a tráfico. todo, Ajá. sí, sí, al ruido, porque pues al final estabas en santa paz dentro de tu casa, Sí. ¿no? Es como el niño que se encerraba en la burbuja de cristal, Lo exactamente lo mismo. sacas y no sabes qué hacer. Ujú. Y te vuelves indefenso, sí te Ujú. vuelves un tanto indefenso, pero yo creo que la irritabilidad es Y, como un foco rojo. y aparte la falta de empatía también, ¿no? Sí. Porque, o sea, se vio muy fuerte esa falta de empatía, porque era como de, pero ¿por qué sale? Y no sabíamos que tenía que salir a lo mejor a trabajar, o Ujú. no sabíamos que tenía que salir, pues porque iba por su súper o lo que sea, ¿no? Pero es como de, bueno, es que yo hice mi súper de un mes y no tengo que salir, pero resulta que yo no puedo hacer mi súper de un mes Y tengo que y salir a tengo que trabajar. salir diario y tengo que salir a trabajar. Claro, generar un recurso para tu familia Ajá. constantemente. Pero a ver, a mí se me hace un poco irónico, ¿sabes? Sí. Porque de pronto yo veía cómo la gente aplaudía a los enfermeros y a los médicos. Digo que la verdad a mí se me hace una profesión también muy ética y muy respetable. Pero yo no entendía cómo era posible, tomando en cuenta lo que me acabas de decir, que sí se aplaudiera esta parte y que no se aplaudiera como a las situaciones en las que la gente de verdad necesitaba salir a trabajar y lo tenía que Ujú. hacer. Ni Sí, siquiera porque quisiera, sino por una necesidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues sí, no hay un equilibrio. pues Yo creo sí. que no Al existe. final es algo nuevo para todos, Ujú. desde el niño que está cursando el kinder en línea, Sí. ajá, o sea, no ha vivido esa parte de ir a una escuela, conocer a la maestra, al Ujú. maestro, conocer a sus compañeritos, desde la persona que tiene que salir a trabajar, o sea, como que para todos al final es algo nuevo. Sí, sí, ¿No? Y indiscutiblemente. no hay como una regla, no hay como de, sí, haces A, B, C y D y ya, con eso la libras. O sea, no existe, ¿no? Creo que cada quien con sus recursos que tenemos psicológicos, económicos, internos, Educativos. Ujú. externos, pues hemos sabido cómo llevar esto. Sin embargo, pues para algunas personas ha sido muy difícil por lo que decíamos, ¿no? Los cambios, desde lo que decíamos, cambio en el saludo, que podemos decir, es algo básico, pero yo creo que para muchas personas es importante saludar, ¿no? Y dices,
pues es que me sentí mal porque no lo saludé o no la saludé, hasta cambios ya más fuertes, digamos, de perder el trabajo, de perder a un familiar, de perder amigos, ¿no? Entonces ha sido, o sea, toda una revolución. Yo creo que por la parte de las emociones y tocando un poquito el tema que comentas sobre los duelos, ha sido muy difícil sobrellevar por el tema en el que, digo, se ha creado desde el chiste más básico hasta lo más fuerte. Y es como, hay gente que de pronto ha sido muy allegada, ¿no? A ti y que de pronto te dicen, pues es que ya, pues ya no. Y hay diferentes edades. Al principio pensaban que solamente era la gente grande o con ciertos padecimientos y hoy por hoy pues ya no está cualquier siendo así. persona. Ajá, cualquier persona. Entonces, y te das cuenta de todas las situaciones en las que tú puedes llegar a ser vulnerable. Yo no sé a lo mejor qué tanta importancia tenga o tengamos ahora como psicólogos, yo creo que es mucha, porque el tema de los duelos no es un tema tan fácil de manejar, y más aún donde no te puedes trasladar tan fácilmente. Entonces, pues si sigue siendo nuestro material de apoyo el poder dar terapia a veces en línea ahorita, pues yo también invito a nuestros colegas a que tengan esta apertura para seguirlo haciendo, para que, y a la gente en general, para que se pueda acercar a no tener miedo de hablar de sus emociones, que tengamos nosotros ciertas características como psicólogos de mencionarles que les podemos dar esta atención, y estructurando un poco. Sabemos muy bien que no debemos de hacerlo, pero es una estructura, es una nueva formalidad, por así decirlo, para nuestra carrera, y a lo mejor es un plus, o sea, no sabemos, en donde a la gente le podemos decir que con que tenga un espacio seguro, libre de ruido, en donde no haya nadie más a su alrededor y pueda estar tranquilo. En confianza. Exacto. Tenga toda la apertura para poderse conectar con nosotros en una hora y poder platicar sobre ello, ¿no? Y aparte, justo que mencionas eso, supongo que ahorita en la carrera tuvo que haber cambiado esa parte, ¿no? Porque pues cuando estudiamos pues siempre te enseñan, pues el consultorio, el taller y todo presencial y todo el contacto con la persona y las dinámicas donde todos los juntas que se abracen y no sé qué, ¿no? Es correcto. Y ahorita te encuentras que no puedes hacer eso, que no puede ser presencial, que tiene que ser en línea, que si quieres hacer un taller, pues tienes que escoger pues actividades que también esté a la mano de las personas o material que tengan ellos a la mano. O sea, ya no puedes hacer como la super dinámica en donde todos hacen catarsis al mismo tiempo y después se abrazan. O sea, ¿no? Y que son muy bonitas. Sí, por supuesto, pero sí es muy diferente, ¿no? Digo, yo sé que tú trabajaste con niños, yo también lo hice, y es una experiencia yo creo que de las más bonitas que podemos tener, porque pues tienes que estar ahí, o sea, no hay de otra, tienes que convivir con ellos. Y ahora el entender que va a ser diferente incluso para ellos es difícil. O sea, creo que en muchos sentidos, si hablamos como papás, podemos darnos cuenta que a lo mejor ellos ya no van a vivir, los que son pequeñitos o los que son adolescentes, ya no van a vivir muchas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, dentro de las preguntas que llegamos a hacer en Instagram sobre cuáles eran las situaciones que se extrañan durante la pandemia, entre ellas hubo, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Entre ellas, como me platicabas, la escuela. Viajar, escuela. O sea, había una que decía salir sin miedo. Por ejemplo, sí, porque sin miedo a muchas cosas, de repente que se te acerquen, de repente a que veas mucha gente o tengas que hacer fila para entrar al súper, o sea, fue una infinidad, tu mundo cambió definitivamente, pero creo que, o sea, retomando esta parte, hay muchas cosas de las que ya no vamos a tener tanto acceso, ¿no? Como ir a un parque de diversiones, por ejemplo, como involucrarte con tus compañeros de clase tan cercanamente. Porque aparte, pues, los chicos siempre preguntan, ¿no? ¿Y cuándo vamos a regresar a la escuela? No lo sé. Y te fijas, o sea, cambió el chip de los niños que siempre querían, ay, no, ya no quiero ir a la escuela. Ya quiero estar en mi casa. Es correcto. Ahora ya se cambió el chip porque, pues, no es que estén fastidiados, sino que necesitan esa interacción. Es importante, o sea, habrá personas que sí son como muy más asociales y les gusta estar solos y no les gusta convivir con personas y está bien. A diferencia de las personas que les encanta estar siempre con gente y platicando y tener esa interacción. Y por más asocial que seas,
pues al final tienes que tener interacción. Te lo vas a hacer hasta desde el punto en el que vas al súper y le tienes que pagar a la cajera. O Sí. sea, por lo menos un sí o un no de quiere que pase su tarjeta, Sí. pues, o sea, lo tienes que tener, o sea, es parte de... pero, pues bueno, digo, al final, sí se van modificando muchas cosas y creo que sí, el tema de ser adaptativos es crucial, Ujú. es muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, si me lo permites, mencionar, hicimos una encuesta como en Instagram para saber cuáles eran como distintas situaciones que han vivido las personas durante la pandemia y pues bueno, principalmente cómo es que se han adaptado, ¿no? Sí, que yo creo que esa es la palabra, la adaptación, Es una ¿no? adaptación. Porque pues al final son muchos cambios y es adaptarte a todos esos cambios. Y sí, algo, por ejemplo, emocionalmente creo que mencionaban mucho la ansiedad. Sí. Ansiedad y miedo. Sí. Pues bueno, yo considero que parte de la ansiedad y el miedo que se está o que se sintió en algún punto fue como el encierro, ¿no? Sí, o sea, más por el encierro. Sí, porque muchas personas, o sea, que querían salir, pero pues sabían que no podían hacerlo, aunque quisieran, ¿no? Entonces, sí puede ser eso, pero también pudiera ser como un empuje, ¿no? Parte de lo que en algún punto me contabas. ¿Qué es lo que te provocaba tener esa ansiedad y qué era lo que te provocaba tener ese miedo? O te estancabas y te quedabas a lo mejor con un episodio de ansiedad. O definitivamente te ponías las pilas y decías, bueno, a ver, ¿de qué manera vamos a dejar que pase esta ansiedad? Y me voy a enfocar en algo diferente. Justo como lo que comentaban en la encuesta que te pusieron, ¿no? Que se reinventaron. Sí, algunos se reinventaron, ¿no? Y o sea, creo que ha habido de todo. O sea, no podemos decir, solo hubo miedo, solo ha habido ansiedad, o solo está el lado feo. No, creo que también está el lado, pues, digamos que padre, que en donde se pudieron encontrar distintas cosas, donde se pudieron descubrir muchas cosas, como a lo mejor muchos se reinventaron y a lo mejor los corrieron y resulta que gracias a eso pudieron encontrar un negocio, ¿no? Sí. O cualquier cosa. Pero creo que ese es el lado bonito, el lado bueno de la situación. Sí, la realidad es que, si pudiéramos mencionar cuáles son como las diferentes emociones que empezamos a vivir, esta parte de la reinvención yo creo que fue muy importante para muchos, porque si a lo mejor algunos ya traían como la idea de crear un negocio, lo pudieron hacer, y a lo mejor les funcionó muchísimo, ¿no? Y encontraron otras alternativas. O incluso pudieron hacer apps, por ejemplo, ¿no? Para vender comida, no sé, un ejemplo. Otros dieron actividades físicas por Zoom. Zoom, por ejemplo, fue una de las herramientas muy buenas para muchos, yo creo, y de repente empezaron como el boom con otras tantas, ¿no? Google Meet o Team o no sé. Pero las escuelas fueron las que dieron como el ejemplo. Y ya de ahí, pues, se siguieron, ¿no? Todo. Así como digo yo, como hilo de media. Pues bueno, te platicaba sobre estas plataformas que dieron el boom, pero que al final del día también le sirvieron a estas otras personas que se reinventaron, ¿no? No sé, ejercicio, clases de cocina, manualidades, ¿no? Porque se atravesaron muchas fechas. Por ejemplo, ¿mayo? El 10 de mayo. ¿Qué más? El Día del Niño. El Día del Niño, también. ¿Qué otra fecha importante creo que fue? Creo el fin de ciclo escolar. Sí, por supuesto, o sea, y ¿sabes qué? Que los chavos al principio decían está de lujo, o sea, ya, pero también... Ya la armé. Sí, ¿no? Ya, o sea, ya desde casa súper bien, pero conforme ellos incluso se fueron dando cuenta, dejaron esa interacción con los compañeros y sí los llegaron a extrañar. Actividades, por ejemplo, mi hija iba a danza, entonces de pronto al principio sí se conectaba y todo, pero después pues ya... Pues es que no es lo mismo. Ya no querían, entonces todo se modificó y de pronto también empezaron los miedos en cuanto a, no sé si te llegó a pasar, yo creo que a muchos, que el gobierno empezó a mandar camionetas. Ay, sí, qué horrible. Y eso provocaba mucha ansiedad. O sea, en lugar de ayudar, sí, la verdad es que no, o sea, no ayudaba en nada porque era como, aquí pasaba, por mi casa pasaba una avioneta
Y era así de, estábamos en semáforo rojo, favor de no salir, que no sé qué. Y decía mi hermana, parece que estamos en guerra. Y yo, Ajá, es que de pronto sí, o sea, sí te empezaban como a dar miedo porque pensabas que era una exageración, pero Ujú. también te dabas cuenta en un principio, digo, parte también de la encuesta, que un amigo me platicaba que al ver las noticias, él se sentía como con esta incertidumbre de si iba a pasar o no iba a pasar, si era poco tiempo, pero que cuando lo veían en otros países como España, ¿no? Como Estados Unidos, entonces ya se percataban que era cierto, ¿no? Ujú. Que la situación no era nada más de nuestro país, Sí, o sino sea que que era, todo o sea, estaba literal todo el generalizada. mundo. Ujú, ujú. Y que todos lo hemos vivido de manera diferente, o sea, a pesar de que es una misma situación, pero hay muchas coincidencias, pero también mucho, pues cada quien lo ha vivido de manera diferente. Y regresando un poco a esta parte del duelo, creo que aquí nos afecta un poco más por los rituales que se hacen, ¿no? Sí. De, Ujú. pues, hacer la despedida, hacer el velorio, que llegue la gente, darle café, galletas, lo que sea, ir a despedir pues, a la persona que falleció, que mariachi, que Sí, es norteños, muy que, o cultural. sea, ajá, ¿no? Ujú, Entonces, quizá en otros países eso sea lo de menos, ¿no? ujú. O sea, obviamente siempre te duele la persona que se va, pero más cuando tienes esta parte cultural, esta parte de despedida, al final es un ritual de despedida que ahora pues es algo que no puedes hacer, o sea, falleció, ya no te puedes ir a despedir, ya no puedes ir, y justo había grabado un episodio donde hablábamos de esto del duelo y mencionábamos la parte en la que, bueno, no me puedo despedir como estoy acostumbrada o acostumbrado a hacerlo, pero puedo encontrar formas de despedida, o sea, que la despedida no tiene que ser siempre tangible o presencial, ¿no? O sea, yo me puedo despedir haciéndole una carta a la persona, me puedo despedir, no sé si soy creyente haciendo un rosario, lo que sea, ¿no? Creo que siempre podemos encontrar como formas, obviamente, pues es nuestra cultura y vamos a decir, ay, pues no es lo mismo porque yo quiero estar con la persona y bla, 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 pero pues son como medios que podemos ocupar ahorita que está la misma situación. Estoy de acuerdo contigo en el sentido en el que afortunadamente ya tenemos esta tecnología y podemos darnos cuenta que existen este tipo de técnicas, por así decirlo, para aprender a despedirnos, pero creo que el dolor se acentuó, Sí, ¿sabes? O sea, si de por sí ya es doloroso, ahora de más. pronto, ajá, lo sientes como mucho más intrusivo porque la gente que está en el hospital, pues ya a veces ni siquiera ves el cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces O sea, nada ya te más te entregan entregan las una cajita cenizas, con, ajá. exacto, y es doblemente doloroso. Porque como bien lo dices, si es cultural también tiene que ver un poco con la educación, Ujú. con este proceso en donde la gente no lo está asimilando al 100%. Y, y parte de esto pues es un desconocimiento. Entonces pues yo espero que lo que estamos haciendo, parte del grabar, ¿no? Ujú. En un video y también por medio de Spotify, permita a las personas interiorizar un poco esta parte del duelo y que si en algún punto podemos ayudarlos de alguna manera, como dices, mostrándoles que por medio de una carta, por medio de un ritual consigo mismo, ellos puedan superarlo, yo creo que va a estar súper bien. Y más el hecho de pedir ayuda, creo que eso es importante, porque al final tenemos estas emociones y no sabemos dónde colocarlas, cómo manejarlas. O sea, yo siento tristeza o siento miedo y es como de no debo de sentir esto o por qué siento eso. Sí, son unas emociones pues un tanto desagradables que obviamente no nos gusta sentir a diferencia de felicidad, ¿no? Qué maravilla que todo fuera felicidad, pero pues no es así. Claro. Y es entender esa parte de las emociones que es normal, ¿no? El hecho de que yo sienta tristeza, el hecho de que yo sienta miedo, que yo sienta ansiedad, angustia o cualquier emoción que sientan de acuerdo a la misma situación, pues es parte y es como una respuesta de lo que está pasando Ujú. y sentirme así pues también está bien, ¿no? Entonces creo que es aceptar eso, asimilar eso
y entender como este significado de las emociones, ¿no? Porque si yo tengo como este rechazo ante la tristeza o rechazo ante el miedo o a la ansiedad o a la angustia o lo que sea, lo voy a vivir como un poco más complicado. Sí, Se de me va como, pronto, ajá, sí creo que en eso tienes mucha razón, porque, pero es que no nos han enseñado, sí, ¿sabes, ese es el Anita? problema. El punto es que no nos han mostrado cuál es, más allá de la definición, o sea, porque a lo mejor aquí podríamos decir la definición de tristeza, de No, ¿para qué me sirve la preocupaciones, tristeza? es correcto, pero también creo que cada quien lo vive diferente, Sí. porque a lo mejor para mí el estar triste es tener esa emoción y llorarla, ¿no? Y sacarla. Pero a lo mejor para otras personas el estar triste es simplemente quedarse sin palabras. Entonces, cada uno lo vive de manera diferente, pero creo que tiene que ver con una cuestión adaptativa, o sea, una parte de que las personas tienen que comenzar a identificarlas. Porque, ¿qué pasa cuando no identificas emociones? Entras, ya sabes que... Sí, eso, o entras en un proceso de ansiedad. Ajá. Y el proceso de ansiedad, fisiológicamente hablando, es aquello que te hace sentir palpitaciones, sudoración excesiva, tanto en manos y pies. Exacto, sientes que te falta... Entonces dices, ¿qué me está pasando? O sea, me tengo que ir al hospital. Y la realidad es que el cuerpo, o sea, tú y yo lo sabemos y creo que es importante que también se los digamos a los que nos están escuchando y viendo, pues nos habla, siempre nos va a hablar, nos va a decir qué es lo que necesitas. Si tu cuerpo necesita en algún punto que lo expreses, pues a lo mejor va a ser por miedo del llanto. Ajá. O va a ser por miedo de que te duela el estómago o la cabeza. O sea, el cuerpo no se duele nada más porque sí. Sí, nada más, ay, me duele el estómago porque sí. Es correcto. Siempre hay una razón, ya sea física o emocional. Emocional, ajá. Y yo creo que es como más, yo sí considero que es mucho más emocional. Por ejemplo, pues la tristeza, que es parte de lo que platicabas hace rato, pues sí, dice que es, como definición es una respuesta muy normal ante alguna pérdida, ¿no? Por ejemplo, pero no necesariamente. O sea, una pérdida de alguien, sino una pérdida de algo que para ti es importante. Y no tiene que ser físico, ¿no? O sea, puede ser, es como muy abstracto. Exactamente. Ajá, Sí, es como el amor, igual. Sí, ajá, igual. Como el episodio, el primero que grabamos, que decíamos, pues es algo que no se ve físicamente o tangiblemente, pero lo puedo sentir, pero lo puedo decir. Entonces la tristeza es igual, a lo mejor yo puedo llorar por tristeza, pero también puedo llorar por felicidad, ¿no? Ajá, y sí, mi también. llanto es una reacción ante alguna emoción que yo esté teniendo. Es correcto. Ahora, si verdaderamente nos damos cuenta de todas las emociones que nosotros empezamos a tener durante la pandemia, o sea, retomando un poquito el tema, es como de, incluso creo que muchos de nosotros llegamos a sentir o a identificar emociones de las que ni siquiera sabíamos que existían, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues no sé, o sea, a mí me gustaría que me dijeras si tú en particular tuviste como alguna emoción que hayas descubierto que, pues, o que nunca habías sentido, por ejemplo. Pues mira, yo el proceso lo he pasado, yo lo he pasado muy tranquila, pero yo siempre me cuestiono lo que estoy sintiendo. Okay. O sea, como, ¿estará bien esto? O debería de sentirme así. Entonces lo que me pasó era que yo me he sentido como muy tranquila y procesos emocionales que he tenido, pero no han sido por directamente de la pandemia, o sea, otras cosas. Pero entonces sí sí llegué a pensar pero ¿por qué yo no siento así? O sea, como ¿por qué yo no estoy triste? ¿Por qué yo no estoy con ansiedad? Entonces, eso me pasó a mí, o estará bien así, o sí siento así. Entonces, eso fue como lo que más me pasó, más allá de de tener como episodios de ansiedad. Obviamente, pues sí era de que, ay, pues extraño salir, o extraño ver a mis amigos, o extraño ver a gente, o tener como, pues, mi vida normal y así, ¿no? Pero no tanto como, no tan fuerte pues como otras personas lo han experimentado. O sea, no lo he vivido tan fuerte, me he sentido como muy tranquila y he estado como enfocada en haciendo mis cosas y así, pero más bien fue eso, como el pensar de ¿por qué yo no lo siento así? Yo creo que al principio y a muchas personas les pasa, yo realicé diferentes encuestas igual. Ajá.
Y muchos bueno, personas cercanas me dijeron que pensaban mucho como tú hasta el momento en el que les dio el COVID, por ejemplo. Y hay como muchas cosas que pasaron durante, o sea, antes, durante y después del COVID. Y antes era, por ejemplo, esta interacción en donde había amigos que decían, es que yo definitivamente no me puedo relacionar contigo, ¿no? Podemos hacer Zoom, lo que tú quieras, podemos hacer live, ¿no? Por ejemplo, pero no porque, pues mira, tengo personas que están vulnerables, como gente grande o enferma, y pues no. Y entonces, la primera idea que se tenía de esas personas era como de ahí, o sea, exagerado, sí, ¿cómo es posible, no? Pero pasaba y llegaba el punto en el que incluso uno mismo se olvidaba, aunque fueran muy cercanos antes de pandemia, se olvidaba de esas personas porque pensaba en esta parte. Y eso es antes, ¿no? Durante es cuando me da el COVID, lo que yo pienso es, sí existe. O sea, sí existe, además me siento súper mal, tengo esta cuestión fisiológica y aparte, o sea, al parecer se desarrolla un tema en el sistema nervioso central que los afecta. Entonces, pues bueno, vienen esos ataques de ansiedad continuos, ¿no? Y entonces sí, te aíslas y tienes como más restricciones ahora, ¿no? Más. Y después lo que sucede es que quieres intentar adaptar una nueva ideología con la enfermedad, pero te das cuenta que vas a continuar hasta con ciertas secuelas, ¿no? Por ejemplo, ya eres un poquito más débil en cuanto a fisiológicamente hablando con los pulmones y no se te quita esta parte de la ansiedad hasta después de mucho tiempo. Y entonces, si tú pasas durante este proceso, te das cuenta que sí te puedes reinventar, pero también te das cuenta que volverte a adaptar a todo el sistema de que debes de traer el cubrebocas todo el tiempo y que no es tan cómodo, yo creo que te choquea mucho, como que no sabes para dónde jalar. O sea, aunque hayas pasado todo este proceso... Sí, pero es como de, ¿y ahora? Ajá, ¿Y ya ahora no qué? sabes. Ajá. O sea, me voy a volver a contagiar en algún punto, voy a contagiar a alguien más. ¿Qué pasa? ¿No? Y puede ser también como ese, no sé si culpa de decir, chin, es que salí. Ajá. Y si no hubiera salido, no hubiera contagiado. Ajá, exacto. O por mi culpa se contagió a alguien, una persona vulnerable, por ejemplo, ¿no? Entonces viene, o sea, al final es todo lo vuelvo a repetir, toda una revolución de emociones y al final todo recae en eso, ¿no? O sea, no podemos ver separado lo físico con lo emocional, porque a lo mejor me da COVID o a alguien cercana le da COVID y sientes esa repercusión emocional o esa consecuencia emocional. No sales, tienes esa repercusión emocional. Entonces al final todo recae en las emociones y es este autodescubrimiento también, como lo mencionabas, de decir, pues qué emociones estoy experimentando ahorita, es algo que yo nunca había vivido, yo nunca me había sentido así. Entonces es como también detenernos a escucharnos, a leernos, a cómo lo estamos sintiendo. Y si siento que es algo que no lo puedes manejar, que es algo que no se te está saliendo de las manos, pues creo que sí es importante el buscar ayuda. Sí, definitivamente. Bueno, por ejemplo, a mí me cayó mucho el tema de la ansiedad en pacientes, más por el encierro. Fue más por el encierro de no saber explorar cuáles eran las situaciones en las que pudiera sentirse mejor e intentar descifrar por qué venía el ataque de ansiedad. Porque pues no, mucha gente no entendía por qué. Sí. Pero era porque siempre estaban 12 horas afuera de su casa, ¿no? Y ahora están conviviendo con una persona que era un total desconocido, ¿sí? O sea, era como, pues estoy con una persona que está ahí sentada y que se dice que es mi pareja, pero pues no quiere platicar conmigo. No lo conozco. Ajá. O de repente los niños es así como de, pues los adolescentes es como de, pues los ves encerrados en el cuarto. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están viendo? Y entonces te entra otra preocupación, ¿no? Porque en realidad no hay un acercamiento como tal. Y está la otra parte en donde tú también te empiezas a sentir solo porque ellos tampoco tienen esa iniciativa. Sí, sí, o sea, es una revolución en muchos sentidos. Pero te das cuenta que pues tienes que seguir intentando adaptarte. Y sobre todo es encontrar esos recursos, ¿no? Con los que puedas adaptarte, lograr esa adaptación.
en los que puedas manejar bien esta parte de emocional si es que te está causando conflicto, ¿no? Desde, a lo mejor me ayuda buscar redes de apoyo en línea, ¿no? Hacer algo que a mí me es funcional y desde a lo mejor si soy creyente, pues escucho la misa y eso me tranquiliza. Pues bueno, si eso te tranquiliza, está bien. Si me gusta pintar y lo hago, pues está bien. O sea, como que cada quien busque esos recursos, tanto externos como es esto, como internos, ¿no? De esta parte del autoconocimiento, de ver cómo manejar esto, con qué cuentan, qué tienen para manejar esto. Y si no lo encuentran o si no saben cómo utilizarlos, pues sí, buscar esa ayuda. Sí, yo creo que en efecto la ayuda puede funcionar muchísimo, pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo, Anita? Que creo que ya ahorita ya no hay como muchas excusas, ¿no? La realidad es que el internet incluso pues nos ha abierto las puertas de muchísimas situaciones. O sea, ¿quieres aprender guitarra? Un tutorial. ¿Quieres aprender a cocinar algo? Tutorial. No sé qué. Entonces ya todo es así. Digo, lo único para lo que sí no hay tutoriales para las emociones. Eso sí, no, o sea... No hay una ABCD. Sí, no te van a decir, oye, fíjate que si te quieres sentir muy, muy feliz, pues tienes que hacer, pues no. Porque pues sí depende mucho de la cuestión orgánica que tenga cada uno, hablando a nivel cerebral. Y pues la cuestión hereditaria entre otros factores. Sí, claro, el núcleo familiar, ¿no? Que es lo que también depende mucho. O si estás solo, incluso también... el saber cómo es la relación que tienes con tu núcleo principal, ¿no? Cómo están tus papás, dónde están tus papás, si tienen contacto contigo, ¿no? Contigo mismo, o sea, es todo un tema aquí. Sí, la verdad es que a mí me gustaría muchísimo que en algún punto pudiéramos hablar sobre algunos tips, sobre qué es lo que a lo mejor pudiéramos darles a las personas que nos escuchan para que pues en algún punto también se sintieran acompañados, ¿no? Digo, que no es una terapia como tal, pero solamente son algunos aspectos a tratar. Pues sí, igual lo podemos compartir en nuestras redes, como esos tips. Y ¿sabes? Lo que yo hice ahorita fue abrir un grupo para quien está interesado, un grupo gratuito de emocional por COVID. Entonces ahí se comparten como experiencias, actividades y así, entonces puede ser pues también de gran ayuda. O sea, cualquier cosa que ustedes busquen que les sea funcional, pues les puede ayudar mucho. Sí, en algún punto vi en las redes que también habías compartido un blog sobre ansiedad, ¿cierto? Era más bien un manual sobre ansiedad. Yo en mi cerebro sí. Yo me acuerdo. Sí, fuiste tú. Hice un manual sobre ansiedad y ese también lo compartí, donde también vienen ejercicios. Lo manejé como si fuera un reto de ansiedad, entonces ejercicios diarios en donde puedan ir trabajando la ansiedad, darse cuenta de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que estás sintiendo con la ansiedad y qué puedes hacer con eso. Por supuesto. Sí. Eso es muy bueno, la verdad es que yo se los recomiendo. Entonces, digo, aunque Anita no se acuerde, pero pero yo sí. Cerebro fue... Pero cualquier cosa pueden buscarnos en nuestras redes y con gusto les compartiremos como más información o actividades y así. Pero pues bueno, estuvo muy interesante este episodio. Y ya poco a poco, hablando de adaptación, nosotras también nos vamos adaptando a esto, porque pues al fin, digo, creo que tú me habías dicho, ¿no? Tú nunca habías grabado, yo grababa sola, entonces pues también nos vamos adaptando a esto que para los que no saben, o si es la primera vez que ven esto, Sara y yo vamos a estar aquí cada 15 días compartiendo un poco de nosotras, un poco de lo que sabemos y un poco de todo. Pues sí, es que en realidad son como vivencias también, porque las vivencias creo que nos ayudan a crear un poco también de empatía con las personas, ¿no? Porque a veces siempre te encasillan y dicen, es que la psicóloga es la que sabe más. Bueno, sí, pero es que la psicóloga también ha vivido. Tiene crisis. Sí, por supuesto. Yo regularmente le digo a las personas que me dicen, pero es que tú eres psicóloga, tú debes entenderlo todo. No. Así que dices, no, a ver, espérame. Yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar a la mayoría es que cuando han visto que un dentista se saque una muela solo, ¿no? Y es como muy parecido a nosotros. Sí hacemos un insight, sí intentamos descifrar algunas cuestiones que nos pasan,
pero pues no es tan fácil. Nosotras No. también vamos a terapia, nosotras también tenemos que cuidar mucho de nuestra salud Salud mental, mental. y es parte de lo que nosotros hace que podamos estar también libres para entender y comprender qué es lo que nos llegan con nuestros pacientes. Pues sí. Ujú. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado, que como siempre digo, que les haya hecho clic en algo o que les haya aportado en algo, espero que sí. Y pues bueno, nos escuchamos al próximo episodio. Y pues nada, esto fue Todo Depende del Contexto y nos vemos después. Gracias, cuídate.